Entonces hoy vamos a continuar con la segunda parte del Levítico, lección número 4, y la parte 2 que se titula Dios manifiesta su santidad, y es capítulo 10. Nosotros estamos viendo la unción de los sacerdotes, y la semana pasada vimos cómo han consagrado al sumo sacerdote y a los sacerdotes descendientes de Aarón. Hoy estos sacerdotes, luego de los 7 días de toda una ceremonia sagrada y santa, donde Dios ordena a cada uno cómo hacer, propiciando sus pecados a través de tantos sacrificios y también haciendo unas ofrendas de sacrificio de paz para compartir esa alegría y la santidad en todo el pueblo. Así, pasados los 7 días, recién los sacerdotes reciben esa autoridad para ejercer su función de los sacerdotes. Ustedes saben que los sacerdotes tienen la función de interceder por el pueblo. Los sacerdotes, Dios los nombró para que a través de su función de sacerdote, hacer que el pueblo de Israel pudieran acercarse a Dios. Para poder acercarse a Dios, debido a que el hombre es pecador, tenían que expiar sus pecados a través de todos estos sacrificios de animales derramando su sangre. Y era la misión de los sacerdotes de hacer que el pueblo recibiera el perdón de Dios y pudiera acercarse a Dios. Entonces, a partir de este momento, ellos empiezan a ejercer todas las tareas que Dios les ha mandado a realizar para cumplir esa tarea de unir, acercar el pueblo hacia Dios. Bueno, capítulo 10 empieza con un episodio de Nadab y Abiú. Vamos a ver de qué se trata. Le voy a pedir, por favor, Pastor Rafael, si podía leer la pregunta número 1 y contestar, por favor. ¿Por qué el fuego de Dios consumió a Nadab y Abiú? Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Amén. Bueno, ustedes imagínense una ceremonia solemne donde todos estaban reunidos para poder ahora consagrar sus vidas y para que el pueblo pudiera recibir esa ceremonia de sacrificio, de expiación, holocausto y de paz y demás. En ese momento, una de las tareas era también mantener siempre encendido el incienso dentro del santuario. Y como ustedes recuerdan, cuando vimos en Éxodo, ustedes aquí ven en Éxodo 6:23, Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Y entre Elizabeth y Aarón tuvieron 4 hijos. El primero de ellos se llamó Nadab, segundo Abiú, tercero Eleazar e Itamar. Entonces los 2 primeros hijos de Aarón, que Aarón es el sumo sacerdote ahora, y todos sus descendientes, hijos, nietos, sobrinos, todos son sacerdotes. Y como Aarón es el hijo mayor, y de la familia del hijo mayor, el hijo mayor su siguiente es Nadab, y Abiú, que es su segundo hijo, ellos tendrían que ahora servir a Aarón. Y cuando estuvieron a punto de entregar el incienso en el altar del incienso del Señor, de repente Dios se enoja y envía un fuego que los quema a esos 2 hijos instantáneamente y mueren allí instantáneamente. Es algo impactante y chocante en el momento de la ceremonia. Todos dijeron, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué mal hicimos? ¿En qué nos equivocamos? Y la razón era porque ellos desobedecieron a la palabra de Dios que le había mandado correctamente. ¿Qué palabras? Si nosotros vemos en Éxodo 39, Dios expresamente dijo, no ofrezcas sobre ese altar, es decir, en el altar del incienso está hablando, ningún otro incienso, porque Dios especificó claramente qué tipos y qué forma tendría que quemar inciensos en ese altar santo y sagrado de Dios. Y tampoco
No hay que ofrecer en ese altar de incienso ni holocausto ni ofrenda de grano sobre ese altar de incienso. Tampoco hay que derramar sobre él libación alguna, que es otra forma de ofrenda que da a Dios cuando uno derrama bebida sobre el fuego del altar. Bueno, Dios dice en ese altar de incienso, es muy específico, no hay que profanar con ninguna de estas cosas. En cambio, lo que hicieron, si ustedes ven en lo que vimos hoy, Nadab y Abiú empezaron a ofrecer un incienso ante él, un fuego que no tenía por qué ofrecer, un fuego incorrecto, no debido, no haciendo las cosas correctamente como Dios manda. Entonces, esto trajo la ira de Dios, que salió de Dios, de la presencia de Dios allí, un fuego que los consumió y murieron instantáneamente ante él. Esto nos muestra un poco la gravedad y la seriedad de cómo hay que tomar las órdenes de Dios, y no lo tomaron tal como lo decía, lo tomaron muy por encima superficialmente. Y si nosotros vemos en Levítico 16:12 también, dijo Dios, luego tomará del altar que está ante el Señor un incienso lleno de brasas, junto con los 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, los llevarás tras la cortina. Dios le había dado, si ustedes volvemos a ver lo que aprendimos en Éxodo, cuando la parte de incienso, Dios especifica claramente qué tipo de inciensos y cómo se debe preparar. Sin embargo, ellos no lo hicieron, aparentemente hicieron de acuerdo a su manera. Esto un poco nos hace recordar, cuando nosotros adoramos a Dios como nosotros querramos y como nosotros pensamos, y no como Dios nos manda a que nosotros adoremos a Él. Hoy día pensamos sobre Dios que es alguien como que nos ayuda en nuestras dificultades, como siempre Dios es un servidor mío, que nosotros nos olvidamos de Dios y cuando nosotros necesitamos, estamos en apuro, recién empezamos a pedir, orar a Dios para que me ayude. Es como si fuera un genio de la lámpara. Muchos piensan y adoran a Dios a mi manera, a la manera de uno, malentendiendo a la voluntad de Dios. Esto es muy importante a tener en cuenta porque Dios tiene un propósito y voluntad hacia nuestra vida. Y nosotros tenemos que adorar a Dios a la manera como Dios ordena. Pero muchas veces nosotros no obedecemos, no acatamos de acuerdo a esas maneras que Dios nos ordena. Y eso es algo grave en realidad. Dios con paciencia nos espera y nos hace la vista gorda, pero fíjense que en ese momento inmediatamente Nadab y Abiú, quienes tendrían que ser hombres ejemplares, porque son sacerdotes, son siervos de Dios, y no acataron la palabra de Dios y no obedecieron tal como Él lo había dado. Y ahí inmediatamente vino la ira de Dios como un ejemplo de qué pasa cuando uno no obedece la palabra de Dios. Porque el desobedecer la palabra de Dios, dijimos que es pecado. Y ese es el pecado que trajo al mundo en la perdición de hoy día. Y esa desobediencia es pecado para Dios, que lo que se merece es la muerte directamente. Por eso no es una ira de Dios, sino es algo tan normal lo que había ocurrido. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Ahí está la santidad de Dios. El tema de hoy se llama la santidad de Dios. ¿Qué es ser santo? ¿Qué significa que nuestro Dios es santo? Significa que Dios tiene su voluntad y su palabra y la forma de que Dios manda es así debe ser, y todo lo que es ajeno a esa voluntad y la palabra y las órdenes de Dios, eso se llama pecado. Y eso es lo que profana la santidad de Dios. El hombre, desde la época de Adán y Eva, lo que está acostumbrado hoy día, nosotros también hoy día lo que hacemos es, tratamos de profanar esa santidad de Dios, desobedeciendo su palabra, viviendo la vida como nosotros queremos. No nos interesa lo que Dios quiere. Muchas veces eso es algo secundario, lo más importante son mis problemas hoy día que tengo enfrente de mí, que es lo más sagrado para mí. Muchas veces pensamos de esta manera y cada uno de nosotros no somos ni más ni menos que un Nadab o un Abiú. Y lo que deberíamos merecer en ese caso no es ni más ni menos que la muerte
porque la paga del pecado es la muerte directamente. Y porque si no morimos es porque Dios tiene todavía mucha paciencia, porque Él ha entregado la vida de su Hijo Jesucristo para que todos nosotros podamos encontrarnos con Él y pedir a través de su sacrificio esa sangre de Jesucristo y podamos realmente arrepentirnos para poder acercarnos a la santidad de Dios. Bueno, este hecho es un hecho muy importante en el Antiguo Testamento, donde nos llama la atención de que la palabra de Dios es tan sagrada y santa que debe ser así, pase lo que pase. Que debe ser tal como Dios manda. Así la severidad y de la seriedad de la palabra de Dios. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir a la hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. ¿Quién es Dios que ha obrado de tal manera? Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, y de los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Bueno, imagínense entonces Aarón, el sumo sacerdote, que acaba de ser ungido, y ve frente a sus ojos y frente a todo el pueblo cómo sus dos hijos mayores fueron quemados vivos y muertos instantáneamente. Fue muy impactante para él. Entonces, en ese momento todos quedaron atónitos, en el cual Moisés empieza a reprochar a Aarón, diciendo, ¿vieron lo que pasa? ¿Vieron lo que hicieron? ¿Vieron qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? De esto hablaba Dios cuando dijo, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad ante todo el pueblo y manifestaré mi gloria. Esto es lo que Dios quiso decir, que a Dios no se puede subestimar la santidad de Dios. La manifestación de la santidad de Dios es justamente cortar con todo lo pecado. Es juzgar con su justicia que todas las impurezas sean purgadas. Eso es la santidad de Dios. Porque ante esa santidad, pureza de Dios, no puede entrar el pecado, no puede entrar la desobediencia. Y ante todo el pueblo, manifestación de la gloria de Dios es de esta manera mostrar su poder, manifestar su majestad ante el pueblo, de que la santidad de Dios es realmente imposible de profanar. Entonces, en ese momento, en ese reproche, Aarón no pudo decir nada. Dice aquí, Aarón guardó silencio. Él tuvo que tragar esa copa amarga de ver a sus hijos muriéndose frente a sus ojos, perder a sus dos hijos en el mismo momento por servir a Dios. Podría haber Aarón enojado, protestado, pero no lo hizo. Entonces a esto se refiere la santidad de Dios. Dios siempre es justo, Dios siempre es correcto, Dios siempre es absoluto. A esto se le llama santidad de Dios. Dios es el patrón de justicia, Dios es el patrón de pureza, Dios es el patrón de la santidad. A eso se refiere. Por eso Dios es santo. Esto significa que en Él no hay sombra de pecado alguna. Dios es luz irradiante. Por lo tanto, Dios no admite ni una partícula de pecado. No puede coexistir el pecado y la sombra en Dios. Así es nuestro Dios en el que nosotros creemos, en el que nosotros confiamos y adoramos. Y el pecado se desintegra como muerte ante la santidad de Dios. Nosotros aquí en Estados Unidos, nosotros tenemos no sé qué, cuando vamos a de picnic afuera, como hay mosquitos, hay unos aparatos de una luz de alto voltaje con luz violeta que atrae moscos, y cuando entran en ese aparatito, esos mosquitos empiezan a quemarse. Es como que dentro de ese aparato, donde hay una luz violeta, hasta parece algo sagrado, un mosquito que entra, ahí mismo es quemado. Me hace recordar esto un poco la santidad de Dios. En ese lugar, en la santidad de Dios no puede penetrar ni una oscuridad, ni una gota de oscuridad puede penetrar en esa santidad de Dios. Por lo tanto, cuando hay un pecado,
ese pecado debe ser juzgado e inmediatamente muerto. Así somos nosotros. Entonces, como nosotros somos pecadores, ningún hombre, ningún ser humano del mundo puede entrar en esa santidad de Dios. Pero Dios, gracias a Jesucristo, buscó la manera de que el hombre pudiera penetrar esa barrera y entrar en la santidad de Dios, cubriéndonos con la sangre de Jesucristo. Así de importante es la sangre del perdón, esa sangre de expiación. Es lo que Levítico se está hablando, que esa santidad de Dios se manifiesta como gloria. Fíjese que el fuego, como el trueno a veces, ¿vieron cuando los israelitas se reunieron ante el monte Sinaí? Y cuando Dios bajó a ese monte y tuvo encuentro con Moisés, empezó a haber gran fuego y trueno y que se llenó de nube de esa montaña. Todos esos simbolismos también es la manifestación de la gloria de Dios, la imponencia de Dios, la majestad de nuestro Dios, que es santo y puro, libre de pecado. El hombre pecador hoy, si no es por el Espíritu Santo, no puede concebir el concepto de qué significa esta santidad de Dios, esa pureza de Dios, porque el hombre es pecador, siempre protestador, siempre piensa a la manera del pecador. Por eso, la única manera que el hombre pudiera ponerse en sintonía con Dios es únicamente a través del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, estamos dejando de lado todos nuestros deseos, todas nuestras formas humanas de pensar, todas nuestras maneras equivocadas de pensar, todas nuestras filosofías humanas y poder acordarnos, ponernos en sintonía coherente con la voluntad de Dios, magra y pura y santa, esa voluntad de Dios. Por eso Dios quiere manifestar, es un lugar donde esa gloria de Dios siempre permanece en la santidad. Y ese Dios es el que está inundando nuestra vida. Nosotros, como no lo vemos a ese nivel espiritual, no lo entendemos y lo despreciamos y menospreciamos, o a veces nos olvidamos de ese Dios. Pero Dios está y Dios manifiesta. Otro punto importante que nosotros debemos recordar es la postura de Moisés. Moisés, como siervo de Dios, no se puso del lado de Aarón, sino se puso del lado de Dios, porque él podía haberse compadecido de su hermano y sus sobrinos que murieron, pero él no. Dijo, ¿por qué ustedes fallaron? ¿Por qué ustedes desobedecieron a Dios? Por eso el siervo verdadero de Dios siempre debe pregonar la voluntad de Dios y no intereses personales. Esta postura que nosotros aprendemos aquí debe ser todos nosotros, todos los siervos de Dios que debe tener para defender los intereses de Dios, la voluntad de Dios y no ponernos en el lugar del hombre. En el momento que nosotros nos ponemos en el lugar del hombre y somos compasivos con él, estamos ya dejando la posición de la voluntad de Dios, porque nos estamos rebajando al nivel del hombre. Pero Moisés, en cambio, se puso del lado de Dios. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que recordar. ¿Estoy en sintonía? ¿Estoy del lado de Dios o estoy del lado humano? Muchas veces piensan que el cristianismo es ayudar al prójimo, es darle al que tiene hambre, es vestir al que no tiene ropa. Eso no es el cristianismo. La gente confunde el cristianismo con la caridad. Los católicos son muy fanáticos en la caridad. Pero recuerden, siempre digo, el cristianismo verdadero no se refiere a la caridad humana. La caridad, la ayuda, eso es humanístico. Lo que Dios está hablando, el cristianismo lo que se refiere es hacer la voluntad de Dios sobre el hombre. Esa voluntad de Dios es Jesucristo, que ha venido para que todo el mundo cree en Él y sea salvo para que pueda resucitar en el día postrero, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:40. Por lo tanto, muchas veces, si nosotros nos rebajamos en la compasión, en lo humanitario,
nos estamos yendo de la voluntad de Dios. No estamos poniéndonos del lado de Dios, sino del lado del ser humano. Este es un concepto que nosotros tenemos que tomarlo muy cuidadosamente, porque Moisés sí se puso del lado de Dios, no se puso a ser compasivo con Aarón ni con sus sobrinos. Ponernos siempre del lado de Dios, de la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Eso es importante. La pregunta número 1 siguiente, a ver, la hermana Lucero, por favor. ¿A quiénes ordenó Moisés sacar a los muertos del campamento y qué les ordenó a Aarón y a sus hijos? Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, hijos de Aarón, y les dijo: vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Itamar: no anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen los vestidos. Así no morirán ustedes, ni se dejará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Señor. Pero ustedes no vayan a salir de la tienda de la unión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Amén. Bueno, aquí un poco, con esta muerte de Nadab y Abiú, Dios le está llamando la atención a los que están ejerciendo la función sagrada de ser sacerdotes, de ser siervo de Dios, de ser elegido de Dios. No lo tomen por alto o no lo tomen muy así holgadamente la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado, obedézcanla, eso es lo que está diciendo. Y fíjense, aquí vamos a ver un poquito cada una de estas palabras de Moisés que les manda. Los manda a llamar a Misael y Elzafán. ¿Quiénes son? Son los hijos de Uziel, quien es tío de Aarón. Es decir, Aarón tuvo un tío, que este es el tío menor, porque el padre de Aarón fue el primogénito, pero el cuarto hermano de su padre, que es el tío menor, fue Uziel, y él tuvo dos hijos, Misael y Elzafán. Es decir, ¿qué es Misael y Elzafán de Aarón? Son primos de Aarón. Y le dijo a esos familiares, Moisés, a los familiares allegados, para que vengan y retiren a los muertos del santuario. Hay que sacar a estos hermanos. ¿Por qué? Porque fíjense que Nadab y Abiú entraron en el santuario, no entraron hasta el lugar santísimo, porque ahí solamente una vez por año puede entrar solamente el sumo sacerdote en el día de la expiación, en el día del perdón. Pero hasta el santuario pudieron entrar, en ese santuario donde estaba el candelabro, el altar del incienso y la mesa de pan, pero entraron allí y murieron, cayeron muertos dentro del santuario. Y nadie podía entrar fácilmente allí, excepto los sacerdotes. Por eso pidieron a los sacerdotes allegados Misael y Elzafán para que fueran a sacarlos, tomando de las túnicas, así se los llevaron fuera del campamento. Y debido a que son cadáveres muertos de pecadores, tenían que sacarlos del lugar santísimo. Por eso Dios ordenó a través de Moisés para que los saque del lugar santo y para que fueran alejados del campamento, para que ese elemento pecaminoso no pudiera contaminar a la santidad del pueblo que Dios estaba buscando en ellos. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Itamar: ellos son los dos hermanos que quedaron de Nadab y Abiú, y les está advirtiendo: ustedes no anden con el pelo despeinado. ¿Por qué dijo esto? Porque en la antigüedad, cuando alguien muere, algún familiar muere, la manera de entrar en luto era sacarse sus sombreros o gorra, lo que sea, y despeinarse y rasgar los vestidos y llorar. Y eso era una manera del duelo. Entonces Moisés está diciendo: ustedes ni piensen en entrar en duelo por sus hermanos, dice. ¿Por qué? Porque ustedes ahora son personas ungidas por Dios y ahora están cumpliendo misiones que Dios les ha dado a ustedes.
Ahora no se rebajen en sus emociones personales y familiares para dejar de lado las tareas sagradas de Dios y venirse al luto familiar. Así que si ustedes hacen eso, Dios se irritará, dice, y empezará entonces a enojarse Dios, a castigar a toda la comunidad. Así que ustedes, ojo, cumplan con su tarea y no ni siquiera empiecen a pensar que van a empezar a entrar en luto o entrar en la tristeza de la muerte de sus hermanos. Sus hermanos israelitas del pueblo, ellos se encargarán de hacer el duelo por lo que hizo el Señor. Ellos se encargarán de hacer, pero ustedes hagan la tarea de Dios que les mandó a hacer. Eso es lo que está diciendo Moisés a Eleazar e Itamar. Dice, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran. Esto no quiere decir que los sacerdotes tienen que vivir toda la vida en la tienda de reunión. ¿Por qué? Porque en este momento el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Quiere decir que ustedes ahora están siendo ungidos, están ahora cumpliendo un papel de la unción de Dios. Y así que pase lo que pase en su familia, muera alguien, no importa. Ustedes tienen que cumplir con la unción del Espíritu sobre ustedes, que está el Señor manejando sobre ustedes. Hagan y obedezcan la tarea, concéntrense en la tarea de Dios y no en los quehaceres familiares. Entonces dice, y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Como reflexión, hermanos, debemos lamentar y llorar por nuestros pecados. Lo que teníamos que haber hecho en ese momento es lamentar y llorar por nuestros pecados, por nuestra desobediencia a la palabra de Dios, y no llorar por lo que Dios hizo a Nadab y a Abiú. Eso era el momento en el cual todos tenemos que empezar a pensar, ¿por qué debemos llorar? ¿Por qué debemos lamentar? ¿La muerte de Nadab y Abiú? No, debemos lamentar la ligereza con que hemos tomado la palabra de Dios, la ligereza con que nosotros hoy día obedecemos a la palabra de Dios. Debemos lamentar nuestros pecados y llorar por nuestras faltas ante Dios. Porque todo lo que Dios hace, Dios es santo, quiere decir que también Dios es siempre correcto en lo que hace. Siempre Dios es acertado en lo que Dios hace. Tenemos que aceptar eso y obedecer correctamente a la palabra de Dios. Esto nos da mucho que pensar, porque como siervo de Dios, siempre hay que cuidarse de ser santos ante Dios. Todo sacerdote tiene que cuidarse de su vida, su actitud, su pensamiento, su forma de ser, de caminar, de hablar. Todo tiene que ser visto agradablemente por los ojos de Dios. Otra de las cosas que significa aquí que no se vayan, dice, no salgan de la tienda de reunión, no significa que ellos deben vivir toda la vida en la tienda de reunión, sino que durante el rol y la función que deben cumplir en la tarea del Señor, no podrán salir, no podrán profanarse, ir, ensuciarse y volver a la vida mundanal. Eso quiere decir. Pero después, cuando termina esa tarea, ellos pueden volver a sus casas, a sus hogares. Pero cuando ellos están cumpliendo con la unción y la tarea que Dios les ha legado, tienen que estar cumpliendo esa tarea y no pueden salir de la tienda, no pueden salir de su entorno santo que es la tienda de reunión. Por lo tanto, esto hoy día no quiere decir que lo que ha sido los siervos que han sido ungidos no pueden volver a la vida mundanal otra vez, no regresar nuevamente. Cuando nosotros cumplimos nuestras tareas santas de Dios, tenemos que cumplir esa tarea santa. Ya todo esto del Levítico nos da el patrón, las pautas justas, como Dios tiene planeado hacia nuestras vidas hoy día también. Se aplica a nuestra vida también. Nuestra vida hoy también tiene que vivir de esta manera. Pero muchas veces ya nosotros pasamos por alto muchas cosas de estas medidas que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que ser muy cautelosos en leer la palabra de Dios y entenderla y obedecerla como tal cual la voluntad de Dios nos está enseñando. La pregunta número 2, por favor, hermano Aldo. ¿Por qué ordenó Dios a Aarón que ni él ni sus hijos no bebieran vino ni licor cuando entren al tabernáculo de congregación?
El Señor le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Amén. Amén. ¿No les parece? Ahora nos preguntamos, ¿por qué de repente Dios habla de que no deben beber ni vino y licor? ¿Por qué Dios habrá inmediatamente sacado el tema de que no deben ustedes beber? Después de que ha pasado esta muerte, después de que tiene que sacar y ser puro delante de Dios, y de repente, por eso ustedes no deben beber vino ni licor. ¿Por qué? Sería la causa de la muerte, de la mala conducta. Así es, pastor, así es, correctamente. Y es que justamente Nadab y Abiú, un día antes de ir a servir a Dios, fueron profanos. Bebieron, tomaron vino, licor, y cuando estaban ya borrachitos, empezaron a decir, uy, ¿qué teníamos que hacer? Uy, había que encender un incienso, vamos, rápido, enciende lo que tienes allí en mano. Hicieron lo que ellos quisieron. Entonces, esto trajo que sus vidas terminaron allí, muriéndose delante de Dios. Por lo tanto, ahí está Dios terminantemente prohibiendo, cuando nosotros hacemos las obras de Dios para ser un pueblo santo, no debe estar emborrachados y bajo la influencia de ese alcohol, porque no estaremos en sí para hacer las cosas correctamente delante de Dios. Por eso Dios prohíbe ese beber vino y licor cuando entremos en la tienda de reunión que es la santidad de Dios. Entonces pueden decir todos, eso es para los siervos de Dios, entonces que entran a la tienda de reunión. ¿En serio? Nosotros dijimos que la tienda de reunión se refiere a Jesucristo. Y si nosotros todos estamos dentro de la tienda de reunión, quien es Jesucristo, no debemos beber ni vino ni licor. Es decir, esto es para todo el mundo por igual. La gente piensa que todo esto de la unción de los sacerdotes, del sumo sacerdote, todos piensan porque esto no tiene nada que ver conmigo. No, al contrario. ¿Qué dice en 1 Pedro 2:9? Ustedes son una nación santa. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son sacerdotes, dice. Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros somos estos sacerdotes hoy día, espiritualmente hablando. Por lo tanto, todas estas palabras, todas estas disciplinas, todos estos mandamientos de Dios, no es para aquellos pasados en el tiempo, no es para aquellos sacerdotes en el tiempo antiguo, sino esto es para ti, mi hermano. Esto es para mí, para nosotros, estas palabras, porque nosotros somos una nación santa para Dios. Somos todos un sacerdocio real, que somos todos unos sacerdotes. Somos realmente sacerdotes, una vida sacerdotal que tenemos que vivir, una vida santa para servir a Dios. Espiritualmente somos todos sacerdotes. Por eso Dios está tan detalladamente indicando cómo debe ser la vida realmente de un cristiano hoy día. Bueno, esto fue por beber vino y licor, vivir una vida profana y como el mundo. Muchas veces nosotros nos cruzamos rápidamente o fácilmente entre esa frontera de la santidad y la de la profanidad del mundo, de lo impuro, de lo mundano. Estamos constantemente saltando de un lugar a otro. Parecemos santos y enseguida nos vamos al mundo, volvemos a la santidad los domingos y volvemos al mundo todos los 7 días de la semana. No, Dios nos dice, tenemos que estar dentro siempre de la santidad en Jesucristo. Un punto muy importante para reflexionar nuevamente. Punto número 2, siguiente, el misionero Sergio, por favor. ¿Cómo dijo Dios que los sacerdotes comerán la ofrenda que les corresponde? Moisés le dijo a Aarón, y también a Eleazar, a Itamar, los hijos de discípulos que le juraban a Aarón, tomen el resto de la ofrenda de cereal presentada al Señor, y
Kumana sin levadura junto al altar porque es sumamente sagrada. Kumana en un lugar santo porque así se me ha mandado, es un estatuto para ti y para que te con respecto a la ofrenda presentado por fuego al Señor. Tus hijos y hijas podrán comer también en un lugar puro. El pecho que es ofrenda mecida y el muslo dada como contribución, ambos son parte de los sacrificios de comunión de los israelitas y a tu hijo que le han dado como Estatuto. estatutos. Tanto el muslo como el pecho serán presentados junto con la ofrenda de la grasa para ofrecérselos al Señor como ofrenda mecida. Será un estatuto perpetuo para ti y para tus hijos, tal como lo ha mandado el Señor. Amén. Amén. Vamos a ver un poquito, de a poquito, todo esto que está diciendo. Moisés le dijo a Aarón que también a Eleazar y Tamar, ellos son los hijos que quedaban a Aarón y van a ser ahora los sacerdotes que van a liderar ahora el pueblo de Israel. Y para los sacerdotes Dios les ha dado, como ellos no trabajan, no tienen un oficio, su oficio vitalicio es servir a Dios en el templo, por lo tanto de algo tienen que comer. Y ellos viven de lo que Dios les ha asignado a ellos, parte de las ofrendas, tanto de cereal como de los sacrificios de animales. Y la parte de los cereales, ustedes saben que las ofrendas de cereal solamente se quemaba en el altar un puñado de esa ofrenda de cereal. Por lo tanto, lo que resta era para servir. Dios les ha asignado para que coman de allí. Y tienen que comer, pero como eso es algo sagrado, esa ofrenda, ese algo ofrecido a Dios, es una ofrenda que estaba destinado a Dios y Él, algo que es propiedad de Dios, le asigna a los siervos de Dios que son los sacerdotes. Por lo tanto, Dios le está diciendo, esto que le doy a ustedes es algo sagrado. Por lo tanto, tienen que comerlo en un lugar santo, recordando que esto es algo sagrado que vino de mí. Por lo tanto, es un estatuto para ti, para siempre a tus hijos descendientes respecto a la ofrenda presentada por fuego al Señor. Esto te corresponde a ti, que te lo doy para que tú y tus hijos podrán comer. Y como debido a que son algo sagrado de Dios, tienen que comer en un lugar puro, que es en el santuario o dentro del tabernáculo. Y el pecho del animal, que es una ofrenda mecida que se elevó a Dios, y el muslo trasero derecho, que también fue elevado a Dios como contribución, como una ofrenda elevada a Dios, ambos son parte de los sacrificios de comunión de los israelitas. Y Dios le está autorizando y asignando que esa parte es la comida que les corresponde a los sacerdotes, pero no deben tratarlo como quieran, sino eso es algo de Dios. Por lo tanto, como viene de la mano de Dios, es sagrado, santo, y tienen que pensar que debe comer, debe darle ese uso, ese consumo tiene que ser algo sagrado. Por lo tanto, le está diciendo Dios, no se olviden de que ustedes no lo pueden comer como ustedes quieran, para que recuerden que eso vino de la mano de Dios. Y aquí dice, tanto el muslo como el pecho serán presentados junto con la ofrenda de la grasa para ofrecérselo al Señor como ofrenda mecida. Y todo esto será un estatuto perpetuo para ti y para tus hijos, tal como lo ha mandado el Señor. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es que lo que Dios les ha asignado a los sacerdotes son muy santos y sagrados. Lo que Dios le ha dado a los siervos de Dios son algo que vino de la mano de Dios. Por lo tanto, no es que vino del mundo, no es algo que tú lo has ganado con tu esfuerzo, sino es un regalo de Dios, es un don de Dios que vino de la mano de Dios. Por lo tanto, se debe consumir dentro del entorno de las obras y voluntades de Dios santas, y no para profanar y aprovecharse como con propósitos personales. Tenemos que tratar de cuidarnos, especialmente cuando somos pastores. Muchas ofrendas, muchos
pastores consideran esto algo como que es algo propio de él. No es así, es de Dios. Y por lo tanto, aunque esté en sus manos, tienen que darle un uso de acuerdo a la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Eso es lo que está refiriendo. Y muchas veces nosotros, al no cumplir con esto, estamos otra vez profanando y desobedeciendo a la palabra de Dios, y lo que deberíamos recibir es ese castigo de fuego como hubiera sido en el caso de Nadab y Abiú. Pero Dios no lo hace porque Dios es hoy día muy paciente, porque es mucho lo que Él ha sacrificado para que pudiera rápidamente castigarnos de esa manera, porque Él ha entregado la vida de su propio Hijo. Y Dios está esperando que más cantidad de almas puedan encontrarse con este Jesucristo y con este amor que significó para mandar a su Hijo unigénito para derramar esa sangre de expiación y perdonar todo ese pecado, toda esa iniquidad de todos nosotros. Por lo tanto, Dios hoy día está siendo muy paciente, pero sumamente paciente para que nosotros podamos encontrarnos con Dios y limpiarnos nuestros pecados a través de un arrepentimiento puro y sincero. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Vamos a la pregunta número 3. A ver, le voy a pedir otra vez al pastor Rafael, por favor. ¿Por qué Moisés se enojó con Aarón y sus hijos? Moisés pidió con insistencia el macho cabrío del sacrificio expiatorio, pero este ya había sido quemado en el fuego. Irritado con Eleazar e Itamar, los hijos sobrevivientes de Aarón, les preguntó: ¿por qué no comieron el sacrificio expiatorio dentro del santuario? Es un sacrificio sumamente sagrado. Se les dio para quitar la culpa de la comunidad y hacer propiciación por ellos ante el Señor. Si no se introdujo en el lugar santo la sangre del macho cabrío, ustedes debieron haberse comido el animal en el área del santuario, tal como se lo mandé. Amén. Gracias, pastor. Y ahora les voy a pedir a ustedes que hagan un poco de memoria con todo lo que aprendimos las semanas anteriores, especialmente cuando aprendimos sacrificio de expiación. Tratándose de sacrificio de expiación, dependiendo de para quién era la expiación, si era para el sacerdote o si era para un líder del pueblo o para un gobernante o para un pueblo en general, todos tenían diferentes modalidades y las maneras. En especial, había dos clases, los dos primeros: expiación para sacerdotes, para expiación de pecado para los líderes ancianos de las tribus. Era algo muy serio, por lo tanto, en ese caso ellos tenían que entrar en el lugar santo con la sangre del novillo y tendrían que salpicar 7 veces hacia el velo que separaba el lugar santo y del lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Bueno, eso era algo serio. Pero en ese caso, cuando uno llevaba la sangre dentro del santuario, como dice aquí, cuando se introduce la sangre dentro del lugar santo, no se debe comer la carne de esa ofrenda al sacrificio. Pero para los dos casos posteriores, si ustedes se acuerdan, cuando es para un gobernante o para un pueblo en general, en ese caso no había que entrar en el lugar santo. Esa sangre directamente había que untar sobre los cuernos del altar del holocausto y había que echarlos al pie del altar. En ese caso, en esa sangre, ese animal se debe solamente quemando las grasas, por supuesto, los riñones y las partes cercanas al hígado, pero esa carne del animal se podía comer. ¿Quién podía comer? Era para comer por los sacerdotes. Entonces, lo que está diciendo Moisés ahora está un poco llamando la atención y regañando a Eleazar y Itamar, porque ellos son los sacerdotes, porque esto es una expiación para el pueblo, ¿no es cierto? Esto es una expiación por la culpa de la comunidad. Entonces tenían que ellos, en ese sacrificio expiatorio, tenían que comer esa carne. Pero no lo hicieron. ¿Qué hicieron? En vez de comer como Dios había mandado, agarró y quemó todo en el altar del holocausto, lo ha quemado todo. Entonces por eso le está retando, lo está regañando a Moisés, a Aarón y sus hijos. ¿Por qué ustedes quemaron todo? ¿Dónde está? Dice, ¿por qué? Estaba insistiendo, traigan el macho cabrío del sacrificio expiatorio para comer.
pero ustedes ya lo quemaron todos en el fuego. Entonces estaba Moisés irritado con Eleazar y Itamar, que eran los hijos sobrevivientes de Aarón. En ese momento, ¿quiénes hicieron esto? Hicieron Eleazar, Itamar y los dos hermanos de ellos que murieron, Nadab y Abiú. Entonces, el sacrificio expiatorio por el pueblo, Aarón y sus hijos debían comer la carne del santuario. Por no haber hecho, otra vez fue otra desobediencia ante Dios, por el cual Moisés está reprochando a Aarón. ¿Está clara la situación aquí? ¿Por qué lo está? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo contesta Aarón en ese caso. ¿Cuál fue la excusa de Aarón? A ver, Aileen de Buenos Aires, por favor. Entonces Aarón le respondió a Moisés: hoy mis hijos ofrecieron ante el Señor su sacrificio expiatorio y su holocausto. Y es cuando tenía que sucederme semejante desgracia. Si hoy hubiera yo comido el sacrificio expiatorio, ¿me habría parecido correcto el Señor? Al oír esto, Moisés quedó satisfecho con la respuesta. Bueno, ¿se entiende esto? ¿Cuál fue la respuesta de Aarón? Aarón está diciendo esto. Le contesta a Moisés: hoy me pasó algo terrible. Mis hijos, ofreciendo el sacrificio al Señor, tanto expiatorio como holocausto, ellos fueron los que ofrecieron esa ofrenda de expiación para el pueblo. Ellos, después de ofrecer ese holocausto, cuando estuvieron encendiendo el incienso, ahí murieron. Entonces, yo con ese dolor de perder a mis hijos, ¿cómo voy a comer esa carne que ellos ofrecieron a Dios? Yo sé que hay que comerlo, pero Dios se hubiera alegrado de que yo, con este dolor y en medio de tanta desgracia por lo de mis hijos, entonces yo debiera comer esa carne que mis hijos con sus manos ofrecieron a Dios. Eso sería realmente mucha tristeza para mí. Entonces, Dios no se hubiera alegrado que yo comiera con eso, porque el comer, compartir, era como un agasajo, una fiesta, pero es un momento luto, no es alegre. Por lo tanto, yo creo que Dios no se hubiera puesto alegre, porque no era correcto para Dios de que yo hiciera una fiesta o hiciera con esa carne compartir y hacer un agasajo con la gente, con la carne donde mis hijos muertos ofrecieron. No sé si me entiende. Ese es un poco el planteo que Aarón le está haciendo a Moisés. Entonces, en ese caso, Moisés escuchó la situación y dijo: tienes razón, Dios no se pondría contento que con esa carne donde tus hijos ofrecieron y murieron, hagamos una fiesta para el agasajo. Así que tienes razón. Entonces Moisés dejó de enojarse por el incumplimiento de la palabra de Dios. Porque acá un poco lo resumí diciendo: era un dolor para Aarón comer la carne del animal del sacrificio expiatorio donde sus hijos fueron muertos. Por lo tanto, Dios no se alegraría en tal caso. Por eso Moisés aceptó la excusa y la excepción, ya que la respuesta de Aarón no buscaba su beneficio, sino la respuesta de Aarón buscaba la gloria de Dios. Buscaba cómo Dios se alegraría. Por lo tanto, si bien se apartaba un poco de la normativa, de las pautas que Dios le había dado, pero debido a que la intención de Aarón, en este caso muy particular, donde perdieron a sus hijos, lo que Aarón buscó era de, aún así, satisfacer a Dios y a glorificar a Dios. Ahí Moisés entendió y detuvo su ira o su reproche hacia Aarón. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, fíjense entonces, en las palabras de Dios a veces hay una excepción, siempre y cuando eso, en un caso extremo, esté destinado a glorificar a Dios. ¿Está claro, hermanos? Por eso a la palabra de Dios la tenemos que meditar, reflexionar, entenderla bien a fondo de lo que Dios quiso decir. Porque si nosotros leemos la palabra superficialmente, lo más probable es que lleguemos a malentender y tratemos de dar incorrectas interpretaciones a la palabra de Dios. La voluntad de Dios está muy claro. ¿Sí? Pastor, esto es como cuando el profeta le dijo al rey, creo que era Ezequías, ¿no?, que iba a morir, que
preparara todas sus cosas. Y sin embargo, Dios le permitió vivir 15 años más, ¿no? También, sí, porque fíjense, mismo Jesucristo cuando vino, Dios Jesús es el primero que empezó a quebrantar todas las leyes. Es el que no cumplió el día de descanso, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, que la idea de Dios no es llevarlo a ser muy legalistas. Hoy día la gente cree que si nosotros no cumplimos al pie de la letra, estamos muertos. Esa es la idea de los judíos. Los judíos hoy día siguen pensando de esa manera. Pero el cristianismo, Jesucristo, vino a decir, no, lo que tenemos que ejercer es el espíritu, es la voluntad de esa ley que Dios les ha dado a ustedes. Por eso Él empezó a quebrantar la ley, por ejemplo, la ley del día de descanso. Porque la idea de la ley de descanso es para que en ese día ustedes hagan la voluntad de Dios. No para simplemente descansar y cumplir las liturgias y los preceptos de Dios nada más. Y por adentro ustedes están lejos de la voluntad de Dios. ¿Está claro esto? Por lo tanto, tenemos que tener muy claro la intención de Dios en habernos dado la ley. El hombre piensa que solamente cumpliendo a través de acto la ley, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. No, a veces podemos cumplir la ley y no cumplir la voluntad de Dios, como lo que hacían los fariseos. Pero Jesús estaba dando un ejemplo de que aún no cumplía estrictamente la ley, pero sí cumplía ese espíritu y la intención de la ley. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y ese es el cristianismo. Por lo tanto, tenemos que buscar a toda costa la gloria de Dios, que es lo más importante. Vamos entonces a un poco a concluir la lección de hoy con esta parte de la recuerda como conclusión. El primer punto nos dice que los sacerdotes son elegidos por Dios. Son sacerdotes no porque ellos se merecen. Son sacerdotes no porque ellos son santos y pulcros. Son sacerdotes porque son pecadores, pero que han sido santificados por Dios. Esto es algo así como que nos pasa a nosotros. Nosotros no pasamos a ser elegidos, no fuimos a ser